a esa ruta. Pongan cuidado, porfa, para que sepan dónde encontrar la carpeta. Entonces, Revit, opciones, y aquí en File Locations, entonces aquí en File Locations, ahí está. Acuérdense que está la parte de arriba, los templates, digamos que nos va a aparecer al comienzo, y aquí está, digamos, la ruta donde va a volar todo por defecto, ¿sí? En nuestro programa. Entonces, voy a copiar esa ruta, que normalmente está en Program Data, Autodesk, Revit, la voy a copiar hasta ahí nomás. Entonces ya simplemente entro acá a mi explorador, entro y allá está. Entonces lo que ustedes necesitan es la carpeta, lo que es la carpeta de libraries. Y ahí está todo. Si está en inglés, está el blocks. Y si está en español, es Bloques de título. bloques de título. Dime. Mi computador no tiene nada. O sea, Es lo que acabo de Pues es decir. hacer eso. Tienes que hacer esto, poner a algunos de tus compañeros, la USB y copiarlos. Bloques de título. Entonces, volvamos a crear la hoja. ¿Cómo lo hacemos? View, New Sheet, o simplemente clic derecho, nuevo. Y vamos a cargar uno. Entonces, Type Blocks, el A3. Entonces aquí me muestra las familias de Type Blocks y yo ya cargué a mi proyecto. ¿Sí? Entonces voy a, por ejemplo, coger esa A3, ok, y simplemente ya tengo una hoja nueva. ¿Qué es el Type Block? El Type Block, voy a entrar a modificarlo para que ustedes se den cuenta que tiene. Lo selecciono y simplemente es una familia normal, una familia, que se llama Type Blocks. Yo puedo modificarla. Entonces el Type Block, ¿qué tiene? Tiene todas las linecitas son puras líneas, hay textos, ¿cierto? Imágenes o cosas fijas que yo quiero tener en mi, digamos, como en mi marquilla. Entonces la idea es que ustedes ahorita modifiquen esta, simplemente colocando en vez de Autodesk el logo de la universidad, colocando aquí su nombre, colocando, ya les muestro cómo. Y aparte tiene esta hojita, este rectángulo, que es el que me define hay una línea de Type Blocks Creo que es cuando me llama no, cuando el primer tamaño de la hoja. Bueno, aquí es donde empezamos a modificar eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, borrar la imagen y colocar una nueva imagen. Entonces, ¿qué tengo? Puedo insertar puedo importar un CAD, puedo importar una imagen, puedo, digamos, hacer manejo de esas imágenes, o importar una familia también, crear una familia, y voy a buscar alguna imagen. Eso no tenía tamaño. Proyecto final de diseño. Talleres. Simplemente puedo insertar la imagen y ya. Una mano. Ah, porque ahí tienes que entrar a Si yo importo un CAD, es como para ponerlo en el planos. Va a aparecer en la marquilla. Esta es mi hoja en blanco. Todo lo que yo coloque acá, cada vez que use esta, va a aparecer siempre. Ah, ok, pero yo puedo importar un plano como tal y ponerlo con esa marquilla. O sea, un plano que yo hice, no sé, pero simplemente quiero poner esa marquilla. Sí, usted puede importar ahí, pero lo coloca en la hoja y ya.
Pero entonces, ¿qué hay? Está, cuando creamos cosas, podemos crear cosas como líneas, textos, podemos dejar cosas ya marcadas, ¿sí? Entonces aquí yo tengo mis ejes, muchas veces lo que hacen es definir y eso pasa mucho en los canales de arquitectura, colocan digamos, definen ya el plano y colocan cuotas fijas, pero en la maquilla, entonces para que aparezcan todos los planos. Puedo colocar, por ejemplo, acá mi norte, el plano de emplazamiento, ¿sí? Es importante que siempre tenga un norte y todos los planos que yo sepa hacia dónde está apuntando, para que no me vaya a faltar eso. Puedo colocar, y hay dos tipos de texto, que es lo que quería mostrarles. Está el label y está texto. El texto son cosas fijas, por ejemplo, esta tablita, está este número, esta descripción y esta fecha, son cosas fijas. Pero está el label, donde son, digamos que tiene, son cosas que ya están por defecto. Yo puedo dar y me va a mostrar características que tiene la hoja. Entonces, por ejemplo, dibujado por la escala, el número del proyecto, el nombre del proyecto. ¿Se acuerdan que eran cosas que definíamos en masa? Que puede ir en todos. Entonces simplemente yo acá lo actualizo. Yo tengo mi plantilla, simplemente lo meto en un proyecto nuevo y automáticamente se me actualiza esto. Tengo por ejemplo, este file path, ¿dónde está la ruta en el lugar del archivo? Tengo la revisión, el cliente, quién lo revisó. Son cosas que yo puedo dejar ya fijas para que me lo actualice. Por ejemplo, entonces miremos este. Este que tiene el nombre de la hoja. Acá tiene un nombre a forma de ejemplo y yo puedo colocarle un prefijo o un sufijo, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo tengo mi proyecto y este proyecto es un texto normalito y este número es un label. Entonces yo puedo entrar a modificar ese label. La fecha, exactamente igual, es un label y así sucesivamente. Yo que les recomiendo, cada vez que hagan esto, díganle archivo, guardar como y familia. Guárdenlo como una familia nueva. ¿Por qué? Porque aquí estamos modificando, es la A3 en este caso, que estaba por defecto. ¿Sí? Si ustedes están en su computador, están modificando la que estaba acá. ¿Sí? Entonces simplemente le voy a colocar ejemplo. Y ya quedó cargada en mi proyecto. Entonces, ¿cierto? Esa fue la que modifiqué, la que creé. Entonces, ¿qué es esto? Una hoja en blanco. ¿Y qué va a estar acá? Los planos que hemos creado, ¿sí? Ya sea todo lo que puede estar creado en el Project Project Browser, lo podemos meter acá. Podemos meter el 3D, podemos meter los renders, cuando tenga renders, podemos meter las tablas, podemos meter los planos. Y entonces ahí entra la pregunta de la escala y otra pregunta que me han dicho que ya ahorita les respondo. ¿Cómo se hace? Simplemente arrastrando. Tengo copia que hice ahorita y lo arrastro. Entonces por defecto, digamos que lo voy a colocar de ese tamaño, pero no, está muy grande, está muy pequeño, no se está viendo. ¿Qué hago? Hay dos opciones. O entro aquí en y le modifico la escala, ya sea aquí o aquí. ¿Por qué? Porque en la hoja va a ser como una foto tal cual como está en el otro, ¿sí? Es como una puerta al otro, al modelo, en el que digamos en AutoCAD. Aquí es una hoja a cada una de estas, ¿sí? Entonces tal cual como está acá, tal cual me lo vamos a mostrar acá. Si yo tengo acá algo oculto, aquí va a estar oculto, en mi hoja. Les voy a dar, digamos, ¿y qué pasa? Aquí me preguntaba, que es otra pregunta, ¿cómo coloco ese 301 y este numerito? ¿Cierto? Cuando yo coloco en un plano entonces me acá, 203, ese es el numerito que me va a aparecer en el otro lado, automáticamente me va a colocar en la marquilla. Y cuando lo coloco, en orden que lo voy a colocando, me va a colocar este número por defecto, 1, 2, 3, 4, sin algo. Entonces es el número que aparece ahí.
Entonces, en el plano, si yo tengo 4, significa que es el detalle número 4. Entonces, cuando miramos ese de los cortes, Pero eso es de cuando las ya fechadas. tengo- Por ejemplo, mira, acá está, este plano es el 301, ¿sí? Y ese es el correspondiente al de la derecha, que es este 4. ¿Y ese fue el cuarto que arrastré? Sí, o uno puede cambiarlo. Uno lo puede cambiar. Miren, si yo lo selecciono, es ese 4 que es el detalle número, ¿sí? Entonces cuando ustedes tienen las puertas, las ventanas, o ya una corte fachada con muchos detalles, ustedes pueden tener 100 y pico de detalles. Eso me sirve para eso, para tener, digamos, una numeración. ¿En qué plano está? Y en qué detalle de ese plano está. Yo puedo tener cosas pequeñitas en esto. Perdón, una pregunta. Cuando usted lo agregó, ¿en qué tamaño O sea, está? hasta los lados. Entonces, ¿cómo hago para ver el tamaño? Cuando ya termine. Simplemente lo arrastré. Entonces está en este. Entonces, miren que yo voy a hacer, a cambiarle a este mi escala. Voy a colocarle 1.20. 1.20 es más pequeño o más grande. No estoy seguro. Entonces, voy a ver qué está haciendo. Me lo coloco más grande. ¿Sí? Entonces tengo que colocarle menos. Pues entonces en vez de estar viendo de aquí para allá, de aquí para allá, yo puedo hacer, entrar al este y le digo, actíveme la vista. Entonces yo le voy a activar la vista y ya es como si estuviera trabajando en el plano en el que estoy. Entonces aquí esto se me avienta otra vez como normal y todo se me coloca gris. ¿Se dan cuenta? No solamente puedo modificar como si estuviera en esa vista. Entonces aquí le puedo colocar ya una escala más grande que me funcione, puedo cambiarle el nivel de detalle, puedo cambiarle mi estilo de vista, tal vez que me la coloree. Y para salirme, le doy clic derecho y desactivar la vista. Desactivar vista. Entonces ya regreso y ya puedes empezar tal vez a ubicarlo. Entonces, ¿qué puedo hacer también? Puedo también modificar este cosito. Entonces este por defecto ya tiene 4 tipos, las 4 combinaciones posibles. Solamente el título, sin el título y sin la línea, o solamente el título, o sea, sin el detalle, que por tener unos planos no me sirve ese detalle. Y tal vez solamente el título y la rayita, sin esto. Están las 4 opciones que puedo tener y ya puedo modificarlo como quiera también eso. Como editando el tipo, ahí están las cosas que puedo tener, que puedo modificar. ¿Usted cómo hizo para que las cajitas se salieran muy pegaditas? ¿Estas? Como se sale en el piso. No, no salen pegaditas. O sea, salen como... No, las cajitas, estas se pueden mover. Ahí ya no es la vista. Sí, ya es mover. Entonces voy a entrar a la esta, editar, activar la vista y ya esta simplemente es mover. Entonces acuérdense que por ejemplo esta, donde esté el chulito, es donde va a tener la vista. ¿Sí? Ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces por ejemplo voy a entrar a esta, que es esta que no está pasando nada, porque no tengo nada. Tengo esta que no me está mostrando nada, para que me muestre el edificio. Parece que todas estas vistas tienen esta cajita mundiada, que lo que está dentro de la cajita es lo que me va a mostrar. Entonces, por ejemplo, voy a entrar a esa vista y que es Television One, y este lo voy a meter en el plano que acabo de crear para que se den cuenta. Lo voy a colocar acá.
fue el corte que hice. Entonces miren que acá me va a mostrar en el plano 203, en el detalle número 2, que es este. Para poder modificar esas rayitas, tengo que seleccionar la vista y ahí sí ya me permite mover todo esto. O sea, ahí está, el detalle 2. Ahora, me está mostrando con el nombre con el que está ahí por defecto. Pero entonces yo puedo también colocarle a ese. En la vista está el nombre de la vista y el nombre como que lo parezca en el plano. Entonces, por ejemplo, en el piso tipo, yo tal vez tenía piso 2, ustedes tienen piso 2. No necesito cambiar el piso 2, sino que pueden colocar el nombre del plano como piso tipo. Entonces ya automáticamente va a cambiar este nombre de acá. ¿Listo? ¿Qué más? El 4. Si se dan cuenta en el enunciado, y eso lo explicaba la vez pasada, luego se van a dar cuenta por qué en los ejes, en el piso tipo, es decir, aparte del segundo piso, hay un eje más, que es 4'. ¿Cómo hacer para que no se vea acá? ¿Alguno se acuerda? Exacto, toca así. Entonces, él me lo va a mostrar en las, digamos, en las plantas donde está intersectando el eje en un corte con ese nivel. Entonces, vamos a mirarlo en Revit. Vamos a ir a un eje transversal. Entonces, miren que por ejemplo este solamente está llegando, cortando hasta el piso 2. El piso 1 no me lo está cortando. O sea, si no lo corto, no va a salir en la planta. Exacto. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo dos. Una es la altura, uno estaba sacando una parte de la matanza, la altura de 270 es como O sea, no sé, eso es para Sí. y la otra era, O sea, baja un metro. sí, exacto. Y la otra, ya, lo del asesor, ¿cómo se hace? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las Sí, dos? es como uno, o sea, se crea también igual, pero que es un void. ¿Qué es la diferencia con lo demás? Estamos en la masa, ¿cierto? El inglés. Entonces, cuando creamos una masa, yo seleccioné este. Normalmente le estábamos dando create form y están estas dos formas, solid y void. ¿Sí? Entonces, en vez de darle solid, le vamos a dar void. Y lo mismo lo leo para La altura, simplemente la está creando acá, en el 3 de espacio. Coge esta cara y alinea esta cara con, mucho la alinea a esta, va a alinear esta cara a este.